The Beatles, la historia detrás de la banda más grande de todos los tiempos. Imagina una época sin internet, sin redes sociales, y aún así una banda logró desatar la histeria colectiva más grande que el mundo haya visto. 4 jóvenes de Liverpool se subieron a un escenario y en cuestión de minutos cambiaron la historia de la música para siempre. Ellos no eran solo una banda, eran un fenómeno cultural, un movimiento, una revolución sonora que cruzó fronteras y generaciones. Desde los clubes oscuros de Hamburgo hasta conquistar Estados Unidos en el Ed Sullivan Show, The Beatles transformaron cada paso en un momento histórico. Hoy en Highway Music viajamos por el origen, la gloria, las tensiones y el legado eterno de la banda más grande de todos los tiempos, The Beatles. Prepárate porque esta es la historia detrás de una leyenda inmortal. Bienvenido a la carretera del rock. Todo comenzó en Liverpool, a finales de los 50. En una ciudad marcada por la posguerra, un joven rebelde llamado John Lennon armó una pequeña banda de skiffle. En una fiesta del barrio conoció a Paul McCartney, y ese encuentro casual encendió una chispa que nadie imaginaba. Poco después se sumó un adolescente tímido pero virtuoso en la guitarra, George Harrison, y más tarde la pieza que completaría el rompecabezas, Ringo Starr, en la batería. Antes de la fama, fueron noches interminables en Hamburgo, tocando en bares oscuros frente a marineros y trabajadores. Allí aprendieron disciplina, resistencia y el poder de hacer vibrar a un público difícil. Cuando regresaron a Inglaterra, ya no eran unos chicos con guitarras. Eran una banda lista para conquistar el mundo. El verdadero punto de quiebre llegó en 1964. Cuando aparecieron en el programa más visto de Estados Unidos, el Ed Sullivan Show. Más de 70 millones de personas los vieron en vivo. Esa noche, el rock británico invadió América, y así nació la Beatlemanía, un fenómeno global que ningún otro grupo había logrado. Gritos, llantos, aeropuertos colapsados, estadios reventados. 4 jóvenes que apenas pasaban los 20 se convirtieron en el rostro de una generación que pedía cambio, libertad y música como nunca antes. La revolución musical. Con la fama ya conquistada, The Beatles pudieron haber seguido repitiendo la fórmula de éxitos fáciles, pero eligieron otro camino. Entre 1965 y 1967, se convirtieron en arquitectos de un nuevo sonido. Con Rubber Soul y Revolver, dejaron atrás la etiqueta de boy band para explorar letras más profundas, arreglos innovadores y sonidos nunca antes escuchados. Fue el nacimiento del rock moderno, cargado de experimentación y búsqueda artística. En el estudio se atrevieron a todo: cintas reproducidas al revés, capas de voces superpuestas, instrumentos clásicos mezclados con guitarras eléctricas, incluso efectos creados artesanalmente. Abbey Road se transformó en su laboratorio secreto, y George Martin en el productor que les dio alas para volar sin miedo. El punto máximo llegó en 1967 con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. No era solo un disco. Era una obra conceptual que rompió con la idea de lo que podía ser un álbum. Psicodelia, arte visual, mensajes ocultos y una estética que definió a toda una década. En esos años, The Beatles dejaron de ser solo un fenómeno juvenil y se convirtieron en artistas revolucionarios, capaces de marcar el rumbo cultural de todo un planeta. Cada canción ya no era solo música. Era una declaración de libertad y creatividad ilimitada. The Beatles no solo cambiaron la música, cambiaron la forma en que el mundo entendía a la juventud. En los años 60, tener el cabello largo en muchos países todavía era mal visto. Pero Lennon, McCartney, Harrison y Starr lo convirtieron en símbolo de rebeldía y libertad.
De pronto, millones de jóvenes en todo el planeta empezaron a imitar su estilo, desde los trajes con cuello Mao hasta las botas Chelsea. Su influencia fue tan poderosa que incluso provocó reacciones políticas. En Filipinas, en 1966, casi fueron linchados por rechazar una invitación de la primera dama Imelda Marcos. En Estados Unidos, declaraciones de John Lennon, "Somos más populares que Jesús", encendieron hogueras públicas donde fanáticos religiosos quemaban discos de los Beatles. Pero más allá de la polémica, también fueron un faro de paz. Sus canciones alimentaron el movimiento hippie y se convirtieron en himnos contra la guerra de Vietnam. Miles de jóvenes marchaban con guitarras y pancartas, cantando "All You Need Is Love". Lo que empezó como un fenómeno musical terminó transformándose en un fenómeno cultural y político. Y lo increíble es que, aunque solo estuvieron juntos una década, lograron alterar costumbres, modas, religiones y hasta gobiernos. Los Beatles no fueron una banda más. Fueron el espejo donde se reflejó toda una generación que quería gritarle al mundo que era libre. El ascenso parecía no tener límites, pero detrás de las cámaras algo empezaba a quebrarse. En 1968 lanzaron el White Album, un disco doble donde la genialidad convivía con la tensión. Cada uno traía ideas distintas, y en lugar de trabajar como un grupo, comenzaron a grabar casi por separado. La llegada de Yoko Ono a la vida de Lennon marcó un antes y un después. Para algunos fue una musa, para otros la intrusa que rompía la dinámica del grupo. Pero la verdad es que los problemas ya estaban ahí. Egos en aumento, diferencias musicales y una empresa, Apple Corps, que se convertía en un caos financiero. En medio de ese torbellino aún surgieron joyas. Abbey Road y ese mítico concierto en la azotea en 1969. La última vez que los cuatro tocaron juntos en vivo. Sobre un techo en Londres, regalaron un adiós improvisado que quedó grabado en la historia del rock. Finalmente, en 1970, Paul McCartney anunció oficialmente su salida. Para millones de fans fue como si el mundo se detuviera. Los Beatles, la banda que había unido a toda una generación, se deshacía frente a los ojos del planeta. El sueño había terminado, pero el mito apenas comenzaba. Cuando la banda se rompió en 1970, muchos pensaron que ahí terminaba la historia. Pero en realidad era el comienzo de 4 caminos distintos que mantuvieron vivo el espíritu Beatle. John Lennon se convirtió en la voz de la contracultura. Con Yoko Ono lanzó Imagine, un himno universal por la paz que sigue siendo cantado en cada rincón del planeta. Pero también mostró su lado más personal en discos como Plastic Ono Band, donde se desnudó emocionalmente como ningún otro Beatle lo había hecho. Paul McCartney, lejos de apagarse, fundó Wings y logró llenar estadios con canciones como Live and Let Die. Su talento melódico demostró que seguía siendo un generador de himnos, década tras década. George Harrison, el más silencioso, sorprendió con All Things Must Pass, considerado uno de los mejores discos en solitario de cualquier Beatle. Y organizó el concierto por Bangladesh en 1971, el primer macroconcierto benéfico de la historia, antecedente de eventos como Live Aid. Ringo Starr, mientras tanto, se diversificó entre la música y el cine. Su carisma lo llevó a mantenerse como figura querida, y hasta hoy sigue girando con su propia banda, la All Star Band. Cada uno tomó un camino distinto, pero todos mantuvieron algo intacto: la esencia creativa y revolucionaria que nació en Liverpool. Y gracias a eso, los Beatles nunca desaparecieron realmente. Solo se transformaron en 4 universos individuales que todavía brillan en la memoria colectiva. La separación no borró su grandeza. Al contrario, convirtió a The Beatles en leyenda. Sus canciones siguen viajando por el tiempo, cruzando generaciones como si hubieran sido escritas ayer. Hoy, cada acorde de Yesterday, cada coro de Hey Jude,
Cada riff de Come Together resuena en estadios, películas, bares y en la memoria de millones. Los Beatles no solo fueron una banda, fueron el punto de partida de la música moderna. Artistas de todas las épocas, desde Queen hasta Oasis, desde Nirvana hasta Coldplay, han reconocido que su camino no existiría sin el que abrieron Lennon, McCartney, Harrison y Starr. Y lo más increíble es que su legado no se limita a la música. Marcaron la moda, el cine, la juventud y hasta la forma de entender la libertad en los años 60. De Liverpool al mundo, 4 amigos cambiaron para siempre lo que significaba ser una banda de rock. Su historia terminó en 1970, pero su influencia nunca se apagó. Hoy, 2 de ellos siguen entre nosotros. Paul McCartney, todavía llenando estadios alrededor del planeta, y Ringo Starr, quien continúa girando con su propia banda. Sus vidas son la prueba de que el espíritu Beatles sigue vivo, no como nostalgia, sino como energía presente. The Beatles siguen siendo el recordatorio de que la música puede unir, transformar y trascender. Y aunque ya no caminen juntos, la carretera que ellos construyeron todavía la recorremos todos. Si quieres seguir viajando por esa carretera del rock, suscríbete a Highway Music y acompáñanos en este recorrido por las historias que hicieron eterno al rock. Esto fue Highway Music, la carretera del rock.